Buenas, profe. Soy Santiago Núñez y este es el video síntesis de la materia de didáctica. Y para hablar voy a decir que la didáctica es una disciplina que es parte de la ciencia de la educación que estudia la enseñanza. Esta nos da ciertas normas para las prácticas docentes. También tenemos que decir que la didáctica le aporta al docente cierto pensamiento crítico y específico para el arte de la enseñanza. También cuando hablamos de didáctica a nivel histórico, tenemos que decir que las prácticas de enseñanza eran totalmente reguladas y tenemos que decir que el docente solamente era un ejecutor de algo que le implementaran de algo totalmente fuera de contexto. También tenemos que decir que la didáctica ahora es más reflexiva, que se entiende el contexto y también las particularidades de los sujetos. También tenemos que decir que si cuando cambia el contexto también debería cambiar la enseñanza. También en la didáctica tenemos que decir que hay dos dimensiones totalmente fundamentales, que es la descriptiva y explicativa. Esta trata de describir para poder explicar las enseñanzas dentro de la escuela y de las aulas. Para poder describir tenemos que explicar y para eso tenemos que vivenciar estas prácticas. La otra es la prescriptiva y la normativa. Esta nos da ciertas reglas y normas para construir la acción docente, que es la de enseñar. También nos da cierta metodología para poder actuar en el momento. Nos da cierto vocabulario técnico y también eh, nos ayuda a comprenderla. Para eso, estas dos dimensiones son totalmente fundamentales. También vamos a hablar de la triada didáctica. Este es un elemento que nos ayuda a entender el vínculo que hay entre el docente, el contenido y el alumno, siempre teniendo en cuenta el contexto. Antes, la didáctica tradicional no tenía en cuenta el contexto. Ahora, la didáctica actual sí tiene en cuenta el contexto, porque este determina y condiciona las prácticas docentes. También vamos a decir que existe la didáctica general, que es aquella que construye reglas generales, y la didáctica específica, que se enfoca en los sujetos, en las instituciones, en el contexto o en el contenido. Y hay variables múltiples de esta. Ahora que caracterizamos a la didáctica, tenemos que volver sobre su objeto de estudio, que es la enseñanza. Esta es una práctica social, es interpersonal y es histórica. Se produce en diferentes espacios y contextos, pero una cosa es la enseñanza dentro del contexto escolar, ya que esta determina las condiciones de la enseñanza. Por eso decimos que la enseñanza tiene condiciones dentro del contexto escolar que no tienen igual que en la casa o en el club o en otros lugares. Por eso la didáctica aspira a mejorar las prácticas educativas, para mejorar mejores aprendizajes, pero estas dos no tienen una relación causa-efecto. Pero no hay una causa-efecto porque nosotros podemos enseñar y por el otro lado no puede aprender por el simple hecho, por diferentes motivos, eh, por la motivación o por las intenciones. Por eso como nuestro rol docente es generar esa motivación y esa intención de estudiar, gracias a las herramientas que nos brinda la didáctica. Pero ¿por qué la didáctica es una práctica? Porque la didáctica puede analizar la práctica, ir a la teoría y volver a la práctica. Por eso se dice que la didáctica es una práctica, porque tiene esa retroalimentación, gracias al vínculo que tiene entre la teoría y la práctica. También vamos a decir que hay tres corrientes teóricas. La agenda clásica, que nos da a un docente ejecutor con una planificación rígida, eh, con objetivos y contenido. También el reflexionar sobre la clase pasada. Esta nos ayuda a pensar lo que pasó la clase anterior. También la reflexión durante la clase. Esta nos da un pensamiento más crítico, una reflexión, una clase más entretenida y a un docente crítico y reflexivo. Si la didáctica implica el objetivo del estudio de la enseñanza en un contexto institucional, esto implica que tiene normas y reglas, por ende nos lleva a hablar de currículum. El currículum es un documento creado por ministerios. Esto lleva a las instituciones ciertas reglas y pautas.
que se tienen que llevar a cabo a nivel masivo, a nivel nacional, jurisdiccional, municipal y áulica. Esto se tiene que dar al mismo tiempo en toda la Argentina. En definición, el currículum es un documento que contiene contenido cultural impuesto por grupos hegemónicos y contrahegemónicos. Por eso el currículum es una construcción social. Por ende, la didáctica del currículum tiene que vincularse y trabajar en conjunto. También vamos a decir que hay que planificar y programar la enseñanza para el trabajo docente. La planificación es en carácter general, solamente tiene al alumno, no tiene en cuenta al alumno y solamente toma los contenidos del currículum. La programación sí tiene en cuenta al alumno y este planifica según el grupo para darle una evaluación y el grupo evalúa esta nueva planificación. También tenemos que decir que la enseñanza es muy importante, por ende el docente no puede improvisar y para eso tiene que estar planificada de antemano. Bueno, profe, este es mi cierre, ¿no?, general de las dos materias, ya que me faltó el de pedagogía. Y este no tiene ni un guión, así que voy a estar un poco más suelto, aunque esté la cámara del otro lado. Eh, Siento que en el cuatrimestre su materia fue de lo mejor para mí. Hay cosas que yo no hacía antes, por ejemplo los registros, los videos, las exposiciones. Es algo que a mí me sirve porque a mí me cuesta mucho esto de expresarme al frente de una cámara o al frente de todos, y la verdad es que teniendo estos ejercicios, por decirlo así, voy como que practicando o entrenando y me gusta bastante. Sé que acá en el video que le mandé me costó mucho. Yo estudio, pero cuando estoy al frente de la cámara me cuesta decir lo que pienso o lo que estudié, ¿no? Eh, por eso quiero decirle que también la materia, en tanto didáctica como pedagogía, me abrieron mucho la mente. Sus clases son muy buenas. Sí salí, en cada clase siento que salí aprendiendo algo nuevo. Me gustó mucho también la frase que usted dijo que ustedes no vienen acá a probar, sino que a aprender. Por eso yo me lo tomo muy, bueno, el corte que iba ahí fue porque no me salía la palabra y la palabra era que me siento muy a gusto en sus clases. Pero bueno, todo eso. Eh, Gracias porque aprendo mucho y un saludo a Wilson y nos vemos cuando nos veamos.